a la clase. Un ratito, déjame ver una cosa. Porque necesito sacar una foto ya. Me exigen. Sí. Listo. Sí. Bueno. Bien, me dice Eric que va a entrar en el examen. De hecho, creo que ya hemos avanzado todos los temas, si mal no recuerdo, del examen. Vamos a hacer, creo que una recapitulación para que ya estén listos. Examen. Ya. El examen va a ser teoría. Ya, va a ser pura teoría. Es posiblemente el examen más complicadito de todos. Y yo les soy sincero, a veces esta materia es complicado por eso mismo. Porque no hay una línea específica que me diga, sabes que vas a aprender esto. Pueden aparecer preguntas que tal vez no vieron. Porque ella les da un libro, ustedes tendrían que leerlo. Obviamente nadie lo hace. ¿Ya? Y después cuando llega el examen nos encontramos con el chotazo de que aparece una pregunta que nada que ver. Bien, entonces, temas que vienen en el examen. ¿Ya? Teoría general de sistemas. ¿Ya? ¿Qué es este punto? Teoría general de sistemas, básicamente es estudiar qué son los sistemas, pero no necesariamente computacionales, ¿ya? De hecho, en el mundo existen muchos sistemas, hay muchos sistemas incluso dentro de ustedes, como ser el sistema endocrino, el sistema nervioso. Entonces, todos esos sistemas, cómo se relacionan, cómo, cómo viven, cómo subsisten, cómo se renuevan, ¿no? Cómo se van destruyendo también en el caso de la entropía. Este, Todos esos sistemas se los estudia, es la teoría general del sistema, ¿ya? Eh, Después, ¿qué tema vendría? Sistemas o computacionales o de información. ¿Ya? Sistemas computacionales o sistemas de información. Y aquí nos vamos un poquito más a nuestra área. Ya hablamos un poco eh, de por qué hacemos sistemas, para qué sirven, ¿no? ¿Por qué hacemos sistemas? Los sistemas ayudan a eh, procesar la información o los datos procesar los datos dispersos para darnos una información compleja, ¿no? Eh, Básicamente a eso va, qué es un sistema de información, para qué sirve, cómo lo usamos, a quiénes se los damos. Todo eso viene en el tema de sistema de información. Aquí tomamos un poco de la teoría general de sistema, ¿ya? Porque es un sistema. La única diferencia es que es información. Aquí vamos a tener datos bastante generales, ¿ya? Y aquí ya vamos a tener algo más específico, porque por ejemplo, en la teoría general del sistema dice que entra un elemento, se inicia un proceso y sale un resultado, ¿ya? En el sistema de información es básicamente lo mismo, pero es más específico. Aquí entra un dato y sale información, ¿ya? Dentro de los sistemas generales, dentro de los sistemas de información, se van a ver muchos conceptos, ¿no? ¿Qué es dato? ¿Qué es información? ¿Qué es qué son flujos de trabajo? Todas esas cositas vienen dentro del sistema de información, ¿ya? Como les digo, estos temas ya hemos visto en auxiliaturas anteriores. Simplemente estoy dando capaz un pantallazo a lo que se ha pasado. Siguiente tema que vamos a ver, bueno, que se vio o que va a estar dentro del examen, son aquí tengo, lo guardo aquí, modelos de desarrollo de software. ¿Ya?
de desarrollo. Aquí una de las cosas también que tienen que tomar en cuenta es que tienen que saber los significados de cada una de las palabritas que hay. ¿Qué es un modelo? ¿Qué es desarrollar? Entonces, es más que todo ir a buscar. Yo les puedo dar muchos conceptos, pero por ahí sale alguno nuevo, ¿no? Que no hemos visto. Es demasiado amplio esta parte del sistema de información. ¿Okay? Dentro de los modelos genéricos de desarrollo veríamos todos estos modelos, ¿no? Un modelo que es, básicamente es un, un proyecto, un elemento prediseñado que sirve como guía para realizar uno nuevo, ¿ya? Nosotros tenemos modelo de desarrollo tipo cascada, ya me dice cómo tengo que desarrollar, ¿no? Son guías, son formas, marcos de trabajo. Cascada, prototipo, DRA, evolutivo, espiral win-win, basado en componentes, programación extrema, está programación ágil y la más importante, el PUTS, ¿no? Proceso unificado de desarrollo de software. ¿Qué tengo que saber de estos? Básicamente todo. Los modelos de desarrollo son varios. Tengo que saber su nombre, obviamente, su nombre, su flujo de trabajo, ¿ya? Como es, posiblemente hasta les haga dibujar, ¿no? El espiral, qué es lo que pasa, el PUTS, cuáles son las fases del trabajo. Mira, por ejemplo, tenemos el desarrollo secuencial, ¿no? Primero definimos los requerimientos, desarrollamos el software del sistema, diseño del software del sistema, implementación, prueba de unidad, integración, prueba de asistencia y operación y mantenimiento, ¿no? Este es el flujo de trabajo y cada uno de los modelos tiene su cosito, ¿no? Ahí mira, este está el modelo prototipos, el DRA, aquí lo tenemos. ¿Ven? Cada uno fácil, ¿no? Modelado de gestión, modelado de datos, modelado de proceso. Cada uno de los modelos tiene su flujo de trabajo, ¿ya? Sus fases. El flujo de trabajo, ese es el PUTS, ¿no? Flujo de trabajo, fases. Fases de trabajo. Ventajas y desventajas, ¿ya? Otra cosa que también tienen que saber es cuándo debo usarlo. ¿Cuándo debo usar? ¿Cuándo es mejor cascada? ¿Cuándo es mejor el proceso unificado? ¿Cuándo? Todo eso se tiene que buscar, ya se tiene que ver. Ya lo Una hemos visto. pregunta, ¿Perdón? una pregunta. Claro. De todos esos, creo que nos dio como unos 13 o 14. Todo eso tenemos que aprendérnoslo así bien, bien. Eh, Lastimosamente te diría que sí, pero te podría dar algunos que son los más importantes, ¿no? Entonces, capaz el prototipado no explique, no pida. Los que más suelen pedir, ojo, no estoy diciendo que son los únicos que piden, los que más suelen pedir son ya cascada, espiral, el PUTS, el el Scrum, ¿será? Bueno, Scrum no, más que un modelo, es un marco de trabajo o desarrollo ágil sería. DRA no lo pregunta, vamos a ver cuáles son los. Cascada pregunta, prototipado no mucho, evolutivo tampoco, espiral sí lo suele preguntar, PUTS, programación extrema no tanto. Entonces yo creo que eso serían los más importantes, ¿ya? Son hartos, pero les digo, el espiral, ¿qué más? Sí. Yo diría que a estos son los que le tiren más importancia, ¿ya? O sea, aprender bien su fase de trabajo, más que todos estos cuatro, ¿ya? De los demás que tienen que aprender, ¿ya? Les va a decir cuáles son
los, cuáles son los modelos de desarrollo, digamos, clásicos. Ya, ¿cuáles son? Espiral, cascada, ¿no? ¿Cuáles son los modelos iterativos? Tienen que saber. PUTS, ¿no? Scrum, ¿ya? ¿Cuáles son los modelos ágiles? XP, Scrum, ¿ya? Eso también, eso es lo que puede entrar en general, ¿no? ¿Cuáles son los modelos, los tipos de trabajo de este tipo, del otro, ¿ya? Y un poquito más ahondar en estos cuatro sobre todo, ¿ya? PUTS obviamente que va a haber un tema específico para PUTS, así que tiene que estar, ¿ya? A ver, vamos a ver, también tengo otros por aquí que pueden ser importantes. No, pues no lo tengo las tareas. Déjame ver clases, mapeo de diagramas, no la tengo la tarea. Porque daba tarea, me acuerdo, pero lastimosamente dije en el sistema. Este es el libro, ¿no? Ya, bien. Ya, no lo tengo, lo tendría que buscar donde estaban toditos, ¿no? Seguramente eso ya les ha dado de tarea, igual lo deben tener, pero quería verlo yo también. Bueno, en estos cuatro especialícense un poquito más y de los demás simplemente sepan cuáles son iterativos, cuáles son clásicos, cuáles son de programación rápida, ¿no? Cuáles son los ágiles, ese tipo de cosas es lo único que les va a venir de los demás, ¿ya? Tirar una mirada igual por si acaso y habrá que inventarse un poquito, tengan un poco de creatividad, la verdad que es mucho aprenderse todos, ¿no? Pero al menos esto sí. Siguiente tema, PUTS, no, UML, mejor dicho. UML. ¿Qué es UML? ¿Ya? Lenguaje de modelado, es lenguaje unificado de modelado. Está en inglés por si acaso la sigla. ¿Ya? ¿Qué es un lenguaje? ¿Qué significa? Que no es no es un marco de trabajo, son simplemente diagramas que nos ayudan a expresar ideas, ¿ya? Todo desarrollo de software ustedes lo van a ver, digamos, lo tienen que expresar por medio de ideas, ¿ya? A veces hablando la gente no te va a entender, pero si uno hace un diagrama de estado, digamos, esto después de encenderse, ¿qué va a pasar? Va a prender la pantalla. Si la pantalla es roja va a pasar esto, si la pantalla es azul va a pasar esto. Entonces, ves que ya un mapita ya es mucho más entendible y se puede recordar y se puede plasmar de una mejor manera que simplemente palabras, ¿ya? Entonces UML, ¿qué va a entrar en UML? ¿Ya? Van a entrar más que todo conceptos de UML, ¿ya? ¿Cuáles son los diagramas? Eso lo tengo acá. Igual también lo vimos. Mira aquí. ¿Cuáles son los bloques de construcción de UML? Elementos, relaciones y diagramas, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de elementos? ¿Cuáles son los tipos de relaciones? Hay diagramas de estructura y de comportamiento. ¿Cuáles son los diagramas de estructura? ¿Cuáles son los diagramas de comportamiento? ¿Ya? Diagramas de estructura, a ver, vamos a verlo. Elementos son todos aquellos objetos. Vamos a ver aquí. Enterprise Architect. Este es una herramienta Case, se la recomiendo bastante, ¿ya? Entonces aquí tenemos. Esto. Ya no me acuerdo cómo lo abrí. Ya, ahí está.
Mire, clases, a ver, vamos a ver, subir el pack plus, ya lo voy a pasar para que no se preocupen, ¿eh? Ya, esto no son planos, artefactos, no son artefactos. Bien, van a ver diferentes cuadros, clases, primitivos, estas cositas, ¿no? Eh, todo lo que son muñequitos, cuadrados, redondos, todas esas cositas, ¿ya? Son elementos. Esto es un elemento, ¿ya? Es un cuadro, es una clase. Puede haber un cuadro de estado, un cuadro de pregunta. Todos esos son elementos, son pequeñas partecitas que conforman un diagrama. Bien, las relaciones, las relaciones son todas las líneas, mira, asociación, generalización, composición, agregación, asociación, no, esos solamente son de la base de datos, pueden haber de todo tipo, por ejemplo, hay del tipo, mira, incluso aquí están, un ratito, vamos a verlo aquí. Si nosotros unimos esto, tenemos asociación, ¿no? Podemos hacer generalización, puede haber del tipo use, del tipo bueno, la cuestión es que son todas las líneas, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito esta parte de dependencia, asociación, generalización, realización. Asociación mayormente son líneas así, ¿no? Generalización son las flechas ahí, digamos, son estas flechas, esas son generalizaciones, bien. Dependencia suele ser, no tengo aquí dependencia, aquí está, dependencia suelen ser una flechita así punteada, ¿no? Significa que esto depende de esto, ¿no? Obviamente dentro de esa dependencia puede ser del tipo use, del tipo de necesidad de necesidad rápida, cosas así. Hay muchos tipos, pero con tal de que ustedes sepan los tipos de relaciones, ¿ya? Está bien. Dependencia, asociación, generalización y realización. La realización es simplemente la flecha, pero ¿cómo se llama? Una flecha negrita, ¿ya? ¿Para qué le muestro la forma? Para que ustedes más o menos digan, ah, mira, me acuerdo que hay una flecha punteada, hay una flecha sin puntear, hay uno que no tiene flecha, etc. Ya que son los diagramas, son todos los dibujos. Para empezar, tenemos que saber qué es un diagrama, ¿ya? Vamos a ver, hay diagrama de clase, de objeto, componente, paquete, despliegue. Esto lo tienen que saber de momento de nombre, porque conforme vayamos avanzando el semestre, van a saber cómo armar un diagrama de clase. Bueno, eso ya deben saber. Cómo se realiza un diagrama de componente, qué es un diagrama de paquete, diagrama de despliegue. Todas esas cositas se las saben. Pero si quieren, podemos hacer un pequeño pantallazo de todo eso. No sé si aquí está todo. No, no está todo. Ya veremos, chequear. No, aquí no. No todo, no van a usar todo tampoco. Se usa a veces lo que se necesita, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos diagrama de casos de uso. Este vendría a ser un diagrama general de casos de uso, donde están todos. Estos son los diagramas de paquete, ¿no? Diagramas son dibujos donde usamos elementos y y relaciones para formar un elemento compuesto, ya que nos explique ya algo concreto, algo extenso, ¿no? Por ejemplo, que este paquete, ven, aquí utilizamos dependencia, ¿no? Del tipo trace, ¿ya? Tiene su significado. Trace significa que simplemente la dependencia está yendo desde aquí para arriba, ¿ya? Estos son
Bueno, estos son diagramas de caso de uso también. Diagrama de colaboración, tenemos esto de aquí. Estos son los diagramas de clase análisis, ¿ya? Bueno, aquí tenemos el diagrama de paquetes, diagrama de despliegue. Estos son los diagramas de secuencia. Estos van a aprender a hacerlo. Estos son los diagramas de clase dinámico, diagramas de estado, diagrama de tiempo. Este es diagrama de componentes, ¿ya? Y no está acá, pero hay un diagrama de navegación también, ¿ya? Sin meter miedo, sí, dice. No, esto es más que todo. A ver, no tienen que aprendérselo de memoria, ¿ya? ¿Por qué les estoy mostrando todo esto? Más que todo para que ustedes tengan una relación visual, ¿ya? Es más fácil recordarse algo que vieron que algo que escucharon. Por eso lo estoy haciendo, no es para meter miedo, ¿ya? Entonces, bien, mira que tengo diagrama de comunicación, de secuencia, clases de uso. Bueno, esta ni siquiera yo lo he visto. Diagrama de tiempo, estado, actividad, ¿no? Todas estas cosas, ¿ven? ¿Se acuerdan? Se los ha mostrado. Diagrama de paquetes. ¿Cuál es la diferencia entre los diagramas de estructura y de comportamiento? Estructura vienen a ser más que todo aquellos diagramas que conforman un esqueleto. Un esqueleto de cómo se va a formar el sistema, ¿ya? Cómo son los paquetes, cómo se relaciona. Un diagrama de comportamiento me dicen cómo va a actuar el sistema ante diferentes estímulos, ¿no? Actividades, tiene que ver con actividades, estado, tiempo, secuencias, cómo se va a mover, ¿no? Si dan cuenta, comportamiento va con cuestión de moverse, ¿no? Cómo se va a mover el sistema, y aquí cómo está estructurado, cómo está creado, ¿ya? Habrá que memorizar más que todo esto, ¿ya? Aquí lo mismo dice, ¿no? Cómo se trabaja, marco de trabajo ML por estos elementos: diagramas, relaciones y elementos. Elementos, ya dijimos, son todos los cuadritos, triángulos que existen. Relaciones son las líneas y diagrama es la combinación de ambos, ¿no? Esto es importante saber. ¿Cuál es la visión general de UML? ¿Ya? Los diagramas, bueno, esto ya son repeticiones, ¿no? ¿Qué es proceso unificado? ¿Qué es PUTS? Esto es hay que sabérselo. A veces preguntan, ¿no? El proceso unificado, ¿cuál es cuál es la característica del proceso unificado, ¿no? Que es dirigido por caso de uso, centrado en arquitectura, es iterativo e incremental. Esto no se lo ve mucho. Esto tienen que aprendérselo. ¿Qué son estos? Son flujos de trabajo. Bien. Un flujo de trabajo de cada uno o sea, la descripción de actividades de cada flujo de trabajo dentro de PUTS. ¿Saben que dentro de PUTS, bien, dentro de PUTS existen varios flujos de trabajo? Está el FT, no es FIT, análisis, ¿sí? Ya, diseño, ya, análisis, diseño, implementación, ya, prueba. Me estoy olvidando de uno. Análisis, diseño, implementación y prueba, ya. Cada uno de esos tiene su flujo, su mini flujo de trabajo, ya. Vamos a ver, aquí tengo más. Diseño, implementación, prueba. Sí, son esos, ¿no? Análisis, implementación, diseño, implementación y prueba, ¿ya? Cada uno de ellos tiene su pequeño flujo, ya. Esto tiene actores. Por ejemplo, un analista de sistema encuentra los casos de uso, estructura. Entonces, primero el analista encuentra los actores de caso de uso. Después, con esos datos se los pasa al arquitecto. El arquitecto, ¿qué va a hacer? Va a tomar todos esos datos y va a priorizar los casos de uso.
¿ya? Esos datos se los pasa al especificador, aquí los detalla, ¿ya? De aquí se divide en dos trabajos, ¿no? Pasa una parte al diseñador de interfaz, entonces ya prototipa la interfaz del usuario, y lo siguiente se lo manda al analista para que estructure los modelos de caso de uso. Bien, este a captura de requisitos, me faltó ese. Sabía que me faltaba uno. Captura de requisitos. Ya. Este es el flujo de trabajo de captura de requisitos. ¿Ya? Tienen que aprenderse los actores y cada una de los trabajos que hace, ¿ya? Aquí lo mismo, este es del flujo de trabajo análisis, ¿ya? Más pequeñito. Hay uno también del flujo de trabajo diseño, implementación y prueba. Aquí creo que está diseño, implementación, ¿ya? Y prueba no es mucho, no hay prueba. Bien, esto sí hay que aprendérselo, lo puede preguntar. De hecho puede hacer preguntas un poquito más complejas, ¿ya? No es por darle miedo, pero es para prepararlo. Puede decir, el arquitecto, ¿ya? Forma parte del flujo de trabajo, captura de requisitos, del análisis y digamos, y le planta. Aquí está también, está captura de requisitos aquí. En diseño hay un arquitecto y en implementación, ¿no? Pero imagínense que el ingeniero dice, bueno, el arquitecto participa del flujo de trabajo, implementación, diseño y de implementación, diseño y análisis. ¿Verdadero o falso? Ustedes le ponen verdadero y en verdad es falso, porque le faltó análisis, ¿no? Entonces hay que saber también de las dos formas. Cada uno de los actores, en qué flujo de trabajo están y qué hacen, ¿ya? De hecho no es muy difícil, si lo soy sincero. El arquitecto, en el diseño de la arquitectura, en el flujo de trabajo de diseño, diseña ¿qué? Arquitectura, ¿no? El arquitecto aquí, en el análisis, analiza ¿qué? La arquitectura. Facilita, ¿no? Aquí en el arquitecto, bueno, aquí es un poquito diferente. Prioriza casos de uso, pero todo tiene más o menos así ese flujo, ¿no? Captura requisitos, prioriza. Aquí en el análisis analiza arquitectura. El ingeniero de caso de uso, en el análisis analiza un caso de uso. O sea, es un poquito redundante, ¿no? El ingeniero de componente yo podría decir analiza un componente, ¿no? Hay en algunas partes que dice analiza componente. Pero nos damos cuenta que el ingeniero siempre hace algo con la clase, subsistemas, mira, analiza la clase. El ingeniero aquí diseña la clase. O sea, ¿qué es lo que tienen que hacer? Es simplemente arquitecto hace arquitectura. El ingeniero de caso de uso hace casos de uso. El ingeniero de componentes hace las clases. La diferencia es que aquí diseña, en el otro analiza, en el otro implementa, ¿no? Implementa subsistema, implementa clase. Entonces, sí es un poquito chipado, pero o sea, en el flujo de trabajo de implementación, todos van a implementar algo, digamos, implementar arquitectura, implementar clases, implementar subsistemas. En flujo de trabajo, diseño, todos van a diseñar algo. Mira, diseña arquitectura, diseña caso de uso, diseña clases, subsistemas. Entonces, tener más o menos esa lógica. ¿Ya? Bien. Esto no viene. Yo creo que hasta ahí nomás vendría a ser. Ya no. Esta parte no entra. No entra. Por eso a veces no les quiero pasar todo el documento porque es largo y no entra todo. O sea, no va a entrar nada de esto. ¿Ya? Hasta los flujos de trabajo va a entrar, ¿ya? Después, esto no. Hasta
hasta la hasta el 14 15 más o menos, ya hasta la pregunta 14 15 más o menos, y lo demás es no se lo estudia, ya no le metan mucho lío con eso, y solamente se vean los flujos de trabajo, ¿ya? Eso de este PDF. Vamos a ir, como les voy a mandar estos PDF, creo que prefiero agarrar y explicarles más o menos cómo va cada PDF para que ustedes estudien y no estudien todo tampoco, porque no entra todo, ¿ya? A ver cuáles son otras cosas más ahí. Aquí está esta pregunta. Esto sí creo que entra bastante, ¿ya? Son bastantes preguntas. Este de las preguntas de repaso viene a ser de los temas de sistema, teoría general de sistemas, ¿ya? ¿Qué es un sistema? Bueno, estos son temas que ustedes ya, si no lo saben exactamente, los pueden, ustedes, pucha, ya tienen que agarrar y decir, no sé qué exactamente me dice que es un sistema, pero a ver, ¿qué es un sistema? Tengo el sistema endocrino, a ver qué miércoles es un sistema, y lo van poniendo, ¿ya? La ingeniera no es que vaya a pedir las letras tal cual está escrito, así que ustedes pueden idearse la forma de explicarlo con sus propias palabras, ¿ya? Entonces, no se lo aprendan de memoria si no entienden un poco el concepto. De preferencia, hagan analogía, ¿no? El sistema nervioso. ¿Qué es un elemento? ¿Qué es objetivo? ¿Ya? Esto sí va a venir, ¿ya? Esto es de la teoría general del sistema, ¿no? Un elemento que entra, hace un proceso y sale. ¿Qué es un subsistema? Un subsistema es algo que está debajo de un sistema, digamos. Entonces, estos temas, lo ven. ¿Cómo se organiza un sistema? Esto no viene, tampoco, esto no. Importante, ¿qué entiende por límites o fronteras de sistema? Pregunta también, ¿ya? Elemento de un sistema: entrada, conversión y salida, ¿no? Y retroalimentación. ¿Cuáles son los tipos de sistemas? Esto también suele venir. Entonces esto sí creo que tiene la mayoría de preguntas. ¿En qué se fundamenta la teoría general del sistema? Esto me viene a mí en el examen, ¿ya? Que los sistemas se existen dentro de otro sistema. Ya lo explicamos también en Troxilatura. El sistema nervioso está dentro del sistema cuerpo, ¿no? Nosotros como personas estamos dentro de un sistema social. El sistema social dentro de uno más grande. Siempre hay algo más grande. Los sistemas son abiertos, no existen sistemas cerrados. Solo es pura teoría los sistemas cerrados. ¿Qué significa que un sistema sea abierto? ¿Ya? Que si yo tengo, digamos, un sistema que es significa que le va a entrar información y va a dar información. No hay nada que sea aislado, siempre existe una comunicación con otro sistema o con un supersistema, que es un sistema que está por encima del actual, ¿ya? Si decimos ¿qué es un sistema? Son múltiples, consta de múltiples elementos diferentes, ¿ya? Que realizan una misma acción, una misma actividad. Eso es un sistema, ¿ya? Seguimos, a ver, importante, ¿qué son los datos? Es un hecho aislado, no evaluado, ¿ya? Es simplemente un dato que no tiene un significado pleno, ¿ya? Que es lo contrario, la información ya son un conjunto de datos que ya tienen un significado, ¿ya? Por ejemplo, si yo te digo 2, ¿qué significa eso? Un número, no sé, todavía no tengo información necesaria. Allá, no volvemos a entrar al mismo link, ¿ya? Chicos, lo voy a sacar y entramos al mismo link. Gracias por hacerme acuerdo.
Bien, ya estamos todos de nuevo, ¿ya? Bueno, aquí tenemos la interpretación de información, ya los comentamos. Datos, significado, ya no hay mucho. Esto no mucho es tampoco. Y esto es una pregunta que básicamente ustedes se la pueden inventar, ¿no? ¿Qué impacto tienen los sistemas en nuestra vida cotidiana? Entonces también se le voy a pasar estas preguntas, ¿ya? Básicamente de aquí casi todo les va a servir. Las últimas capaz desde la 13, 14, 15, 16 no se usa, pero los demás sí son bastante importantes. A ver, ¿qué más tengo por acá? Y esto es sobre puts. Ah, no, pero esto es muy... Ni yo lo entiendo a veces. No, esto no. Bien. Aquí tengo modelos de exámenes. ¿Ya? Eso creo que es lo que vienen aquí. Bien. Explicar los ciclos de vida, espiral y win-win. Ventaja, desventaja y dónde se aplican. Es lo que le comentaba, ¿no? Saber cuál es cada uno, los ciclos de vida, cuáles son ventajas y desventajas y sobre todo dónde se aplica, ¿no? Cuando se aplica un espiral es del tipo iterativo, ¿no? Porque da vuelta, vuelve a repetir y cada vez se tiene un proyecto más grande. Mayormente este tipo de, cuando son iterativos, son utilizados en proyectos grandes, ¿ya? Donde el cliente no sabe todavía lo que quiere, ¿ya? No sabe lo que quiere. A ver, vamos a hacer aquí una parte aquí. Los tipos de modelo iterativo, en general, iterativos. ¿Qué significa? Que tienen una fase, ¿no? Tiene fase 1, fase 2, fase 3, indiferente de cuáles sean sus nombres, ¿ya? Van a recorrer todo esto y van a hacer una iteración. Esto es una iteración. Y después lo terminan y lo van a hacer otra vez. Y lo van a hacer otra vez hasta que el producto esté completo. Cada vez van a tener un producto más y más completo, ¿ya? Los iterativos, ¿en qué momento se utilizan más? Cuando los proyectos son grandes. ¿Por qué? Porque tardan, ¿no? Tardan estas cosas. Cuando el cliente no sabe lo que quiere. No sabe lo que quiere. El típico cliente que te dice, oye, hacemos un sistema de información para mi ganado. ¿Pero qué necesitan? Pucha, algo que me ayude para mi ganado, te dice. Entonces vos le vas presentando un poco, y después te va a decir incluso, no, esta cosa cambiame, ¿no? Se usan también en proyectos, ¿ya? Donde no se debe... en proyectos de bajo riesgo. En proyectos de bajo riesgo. ¿Por qué pasa esto? Porque van a fallar. Por eso es que se itera varias veces, porque este proyecto no va a salir correcto. Para eso va a tener otra iteración hasta que salga, hasta que se pule. ¿Cuál es la diferencia entre los diferentes tipos de modelos, ¿no? Algunos hacen el proyecto hasta aquí. Digamos, este es todo el proyecto. Hacen hasta aquí, después vuelven, iteran, hacen esto, ¿ya? Entonces no lo terminan, pero lo van perfeccionando. Otros lo hacen completamente el sistema, después lo pulen, lo van puliendo hasta que sale correcto, ¿ya? Esos son los iterativos, en términos generales. Los clásicos, ¿ya? ¿Cuándo los uso? Proyectos grandes, ¿ya? Son seguros. Se usan en proyectos de alto riesgo. Quiere decir que no debe haber errores. Es por eso que son muy lentos.
para proyectos largos, tiene que ser 5 años, así, ¿no? Porque es mucha la burocracia. Este tipo de proyectos es muy lento porque este es el proyecto completo, hacen esto, terminan, hacen esto, terminan, y así van haciéndolo hasta que terminan. Si le pelaste aquí, ya es difícil volver atrás, ¿no ve? Entonces, el error, todo tiene que ser solucionado aquí para poder pasar a la siguiente parte. Volver atrás a corregir un error pasado es difícil, por eso para alto riesgo es largo, es lento, ¿ya? Tipo ágil. ¿Ya? Aquí entran proyectos cortos. El cliente no sabe lo que quiere tampoco. El cliente no sabe. ¿Ya? No sabe lo que quiere. No, perdón. El cliente sí sabe lo que quiere. ¿Ya? El cliente sí sabe lo que quiere. Proyectos cortos. Proyectos de bajo tiempo. O sea, poco tiempo. Se hacen aproximadamente en un mes, 2 meses. Son proyectos muy muy rápidos que necesitan coordinación, necesitan que ya tengan la mira lista. No son propensos a que cambie de idea a la mitad, ¿no? Por eso el cliente ya debe saber lo que quiere, ¿ya? Obviamente son flexibles, ¿ya? Pero o sea, si se hace algún cambio, si hay un error, se puede reparar. No son indispensables, no son de alto riesgo, son de bajo riesgo, ¿ya? Pero se tiene que tener una idea de qué es lo que se está haciendo. Me esperan un minuto. Voy a la naturaleza un ratito. Bien. Perdón. Listo. Bueno, esa es una pequeña explicación, ya que estaba ahí la foto. Seguimos con el examen. Dice, ¿cuáles son los elementos y las relaciones de los sistemas informáticos, ¿no? Ya lo vimos acá. Elementos y relaciones. Elementos estructural, computación, agrupación, anotación, dependencia, asociación, generalización y realización, ¿ya? No digo que se lo aprendan 100%, pero al menos es que escriban uno o dos, ¿no? Y después el otro tal vez se lo inventan. Porque si la ingeniera, si ustedes escriben algo, les va a corregir ese algo, ¿ya? No es un 0 o un 100. ¿Bien? ¿Cuáles son los tipos de sistemas? También están aquí. Tipos de sistema. Aquí están, ¿no? Tengo entendido. No está acá. Aquí tengo tipo de sistema, ¿no? Sistema, a ver, físicos concretos y sistemas abstractos, ¿no? Por su naturaleza son cerrados o abiertos. Esos son los tipos de sistemas. La TGS, teoría general del sistema, se fundamenta en 3 premisas básicas. ¿Cuáles son? También está acá, ¿no? 3 premisas básicas. Teoría general del sistema. Sistemas existen dentro de otros sistemas, son abiertos y las funciones de un sistema dependen de su estructura. ¿Sí? Seguimos viendo.
este, explicar los principios de organicidad, explicar los tipos de diagramas WML y clasificarlos, ¿no? Ya vimos los diagramas, todo, están los diagramas de comportamiento, los diagramas de estructura. ¿Qué es qué es el modelo de negocio? Realizar un ejemplo con todos los elementos y relaciones, ¿no? Modelo de negocio es un flujo de trabajo que tiene el negocio, ¿no? Suele tener cuadros de trabajo, relaciones directas. Vamos a ver eso. Bueno, eso, un flujo de trabajo suele tener estos elementos, ¿no? Estos son los cuadros de acción o de estado. Estos son los de decisión. Estos son los de dirección. No sé, todo esto lo vamos viendo, ¿no? Bien. Y finalmente, siempre, o al menos eso sí veo, que siempre va a venir un caso de estudio. Este es un modelo de examen también, el del semestre pasado. Siempre viene un caso de estudio. Les van a dar algo, un problema de un sistema de información, y ustedes tienen que realizar varias cosas. Aquí le pide el modelo Ishikawa, ¿no? Las entradas y salidas que va a tener, el modelo de dominio, quiere decir que tiene que hacer el diagrama de clases, ¿no? Por ejemplo, que es el último examen que se dio, también da un caso de uso, elabora los requisitos funcionales, elabora una tabla con los problemas que serán solucionados. Esta es la parte del análisis de negocio, ¿no? Que lo hemos visto. Hacer el diagrama de clase y diseñar el modelo de negocio, quiere decir el flujo de trabajo, cómo se va a trabajar, cómo es que una acción se mueve a través de todo el negocio, ¿ya? Hacer esto, si ustedes hicieron su proyecto, no van a tener problemas. Eric, voy a tener 10, 15 minutos? ¿Cómo voy a hacer todo esto? Mira, no tengan miedo por este tipo de preguntas. Y mira, es lo que vale más, 60 puntos, ¿vale? Aquí la ingeniera no quiere que ustedes realicen un diagrama de clase perfecto. No quiere que elaboren requisitos funcionales perfectos. No tiene que ser perfecto. El motivo de esta pregunta es que ustedes le demuestren que entienden de qué se trata esta actividad, ¿ya? Por ejemplo, yo realizo mi diagrama de clase y veo que un consultorio médico, tiene paciente, entonces pongo de frente, agarro y digo, bueno, tiene paciente, entonces una tabla que dice paciente, no tengo que escribir los atributos, ¿no? Consultorio, aquí un consultorio, estos dos generan una cita. Entonces, a la rápida, yo puedo armar un diagrama de clase que probablemente esté mal hecho, pero la ingeniera quiere decir, mira, yo le dije que haga un diagrama de clase y sabe que un diagrama de clase se ve así. ¿Ya? Obviamente tampoco no van a poner burreras, ¿no? Que tenga un poquito de coherencia, que tenga al menos las tablas que están aquí. Igual lo mismo, ¿no? ¿Qué problemas puede tener un consultorio, ¿no? Aquí dice, ¿no? Las citas médicas no se están agendando bien, digamos. No se lleva el cupo el control de los cupos, ya se tiene desconocimiento de análisis, consulta a lo rápido, ya tienen 15 minutos para hacer esto, no hagan con su reglita que quede todo recto. Pucha, si le mostrara mi examen, bueno, creo que lo tengo por acá. Una pregunta, eso de elaborar una lista de requisitos, ¿cómo era? Ya, elaborar qué son los requisitos funcionales, son todo, es como el alcance. Es básicamente hacer el alcance, pero un poquito más elaborado. ¿Ya? A ver, vamos a mostrar si lo tengo por acá. Podrías hacer uno completo. Ya, a ver, vamos a ver. Un ratito quiero primero ver las posibles preguntas que vienen para que vean cómo va el tema y después hacemos un caso de estudio. ¿Ya?
Lo mismo, ¿no? Fases del paradigma DRA, explicar ventajas, etcétera. Lo mismo, ¿no? Describir por grupo la clasificación de los sistemas. ¿No? Se clasifican, ¿cómo se clasifican por grupo? Aquí está. Por constitución y por naturaleza. El modelo, definir qué es un modelo en ingeniería de proceso, del proceso. ¿Qué es un modelo? Ahí está también, ¿no? Es un elemento que ya está prediseñado que te sirve de guía para poder realizar uno más específico. Describir, está todo eso aquí en los formularios. Mencionar el marco de trabajo genérico del proceso unificado de desarrollo de software y cuál es su proceso. Ustedes buscan, ¿no? Son los flujos de trabajo, ¿no? Análisis, diseño, implementación. Otro caso de estudio, siempre. Estos ya son, creo que, de los 1800, son antiguos estos, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre comportamiento y diagramas de estructura estática? ¿No? Ya lo expliqué un poco. Comportamientos son todos aquellos diagramas que muestran cómo se va moviendo el software dependiendo de las diferentes circunstancias. Y de estructura estática me muestran el esqueleto del sistema. ¿Cuáles son las claves de desarrollo del sistema? Ya esto también ya está acá, lo vimos, ya es repetida. ¿Qué es entropía? Esto es importante. ¿Qué es entropía? Es la cantidad de desorden que tiene un sistema, ¿no? Es cantidad de desorden. Aquí otro ya caso de estudio. Definir la energía entrante, salida, incremento de información. Esto es entrada, proceso y salida, ¿no? A ver. Esos son todos. Listo. Ya. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver el más nuevo. Porque este es el examen del año pasado. ¿Ya? En teoría general del sistema que sigue los siguientes pasos para definir etapas, ¿no? Objetivos, medios, recursos. Lo fregado de estos exámenes es que podemos pensar otra cosa. Todo no pone incoherencia. Entonces, tiene uno que saber bien, ¿ya? Si uno no sabe la definición correcta, puede aplicar otra cosa para decir, mira, entra, salí del proceso, esto lo conozco, doy. Entonces, eso está mal, ¿ya? Vamos a ver entonces el caso 2. A lo rápido, no me pidan cosas excelentes tampoco, porque acuérdense, esto es a lo rápido. Dice, caso de estudio: gestionar un consultorio médico que tiene diferentes especialidades. Yo creo que podemos ir marcando las cosas importantes que pueda haber. Tiene diferentes especialidades para la atención de pacientes. Las actividades principales que tienen son gestionar citas médicas, agenda, control de cupos de cada médico, consulta, receta, todo esto sirve. Realizar de forma manual se realiza de forma manual el consultorio. Se necesita desarrollar un sistema de información que permita automatizar todas sus actividades, ¿ya? Primer punto, elaborar una lista con los requisitos funcionales. Entonces, yo ya tengo marcado, ¿no?, lo más importante, ¿ya? Primero necesito que el sistema atienda pacientes, ¿no? No es atienda, sino que recibe información de pacientes. Ya, ahí ya estoy. Analice las consultas. No. Registre sería, ¿no? Registre consultas, recetas, análisis, etc. ¿Ya? A ver, cupos médicos, entonces también que gestione los médicos, ¿ya?
¿Qué puede pasar? Que sea para múltiples especialidades. Ya. Yo creo que con 5 o 6 basta, porque ya uno se da cuenta, ¿no? Y aquí capaz los requisitos funcionales no solamente es escribirlo, también es explicarlo un poco, ¿no? Que reciba la información de los pacientes, ¿no? Datos tales como nombre, etcétera. Registrar, registrar las citas médicas, ¿no? El cajero o la recepcionista o el recepcionista pueda agendar las citas de los pacientes. Médico que gestione médico, verifique el estado, horas, cupos de cada médico. Múltiples especialidades, que permita verificar todas las especialidades que están en el consultorio. ¿Bien? Obviamente no es lo más correcto, no es lo más exacto de todo esto, pero se da una idea de que está bien. ¿Bien? Entonces, cuando yo hago captura de requisitos, requisito funciona, escribo el nombre del requisito generalmente y lo explico. Normalmente, ¿qué se explica? ¿Quién lo va a usar? ¿Y para qué? Lo va a usar el recepcionista para poder agendar las citas médicas de los pacientes. Lo va a usar el administrador para verificar el estado de los cupos de los médicos y verificar toda la información de los médicos. Entonces, estos dos puntitos, ¿ya? Seguimos entonces, siguiente pregunta. Diferentes especialidades, pacientes, gestión de citas médicas, agenda, cupos médicos, consulta, ya. Siguiente pregunta dice, realizar una tabla con los problemas que serán solucionados y los propietarios del problema que son afectados. Es la tablita que me dice acá. Eso es exacto, sí, es lo que le comenté. Es un alcance más pulido. ¿Ya? El requisito funcional es la diferencia es que tiene un nombre y tiene una especificación ya, ¿no? Alcance no especifica mucho, simplemente dice que va a ser esto, ¿no? Pero el requisito funcional ya especifica quién lo va a usar y de qué manera lo va a usar, qué va a ser más exactamente. Es un alcance pulido nada más, ¿ya? Realizar una tabla de problemas que serán solucionados. Esto es la tablita esa que ustedes vieron, ¿no? Que vimos aquí. Ustedes hacen esto, tienen ahí, aquí escriben el problema y aquí escriben, digamos, quiénes son los posibles actores que yo veo: médico, recepcionista, administrador, ¿no? ¿Qué problemas tiene? No sé, aquí nos dice que verifica cupos. Verifica cupos. Gestiona citas, ¿no? Como es un hospital, seguramente va a poder gestionar médicos. Ustedes dicen, ¿no? Verificar las me olvidé que dice acá. Verificar los cupos, perdón, lo ve el administrador, ¿no? Gestionar las citas lo ve el recepcionista. Y hacen esta tablita, ¿ya? Aproximadamente 5 o 6 está bien. Que tengan una idea. Realizar llamada de clase, yo creo que es la parte más complicada de todo esto, ¿no? No necesita ser perfecto. Tengo médicos,
¿ya? Primero empiezo por los grandes. Tengo médicos, tengo pacientes, ¿ya? Un médico puede atender varios pacientes. A ver, no, vamos a ver todavía. Lleva el control de cupo de cada médico, consulta, receta. Un paciente tiene un historial clínico, ¿ya? Vamos a ver, un paciente realiza una consulta puede ser ahí nomás, consulta. Y la tabla de enfermedades también iría, ¿no? Eh, no, porque mira que no me dice nada de enfermedades, ¿no? Acuérdate, al principio subrayé las cosas más importantes. Yo creo que ahí es donde, ese es el paso más importante. Ya no leo estas cosas, ¿no? Ya no leo, solamente leo lo que está en rojito. ¿Y qué me dice? Citas médicas, agenda, especialidades, pacientes, médicos. Entonces, los médicos tienen especialidades. Y ahora, hasta ahí, tienen especialidades, consultas, y ya. Aquí el problema grande, ya tengo las clases más importantes, digamos, según esto de aquí. Ahora tengo que empezar, el siguiente paso es pensar cómo funciona el hospital. Y ahí ya empiezan a haber clases del tipo relaciones, ¿no? Por ejemplo, cómo yo relaciono un médico con un paciente o con una consulta, ¿no? Una consulta puede ser llevada por uno o varios. Una consulta puede ser llevada por un médico puede llevar varias consultas, ¿no? Entonces aquí tiene una unión, ¿no? En la consulta capaz tenga un pago, digamos, ¿no? O un seguro. La consulta pueda tener análisis, ¿no? Entonces, no se necesita que sea nada bien muy exacto, porque tampoco es que den mucha información, pero por ahí va, digamos, ¿no? No es que sea, no es que sea perfecto esto, de hecho está malazo, pero la cuestión es que den idea que vos estás ahí más o menos, sabes que un médico no se va a relacionar, digamos, no va a pedir una consulta, no va a dar una consulta. Realmente tienen que poner el nombre de la relación. Un paciente pide consulta, tiene historial, consulta es pagada con seguro, ¿no? Una consulta tiene tanto. No está 100% bien, pero digamos que se defiende. Sé que es un diagrama de clase y más o menos tiene la forma de un hospital, ¿ya? Diseñar modelo de negocio. Bueno, aquí lo dejamos aquí un ratito. Como le digo, mira, a la rápida, tienen minutos, por eso no es nada perfecto. Tiene que demostrarles simplemente que saben. Realizar un modelo de negocio. Un modelo de negocio es un flujo de trabajo. Más o menos ustedes van a agarrar y decir, bueno, el paciente ingresa. ¿Qué va a pasar? Es atendida. ¿Existe la especialidad que pide? Si la respuesta es sí o la respuesta es no. Si la respuesta es no, el tipo se va, ¿no? Pide consulta. ¿Ya? El médico está disponible. ¿Ya? Si es no, espera, ¿no? Si es sí, atiende. Es hacer un diagrama genérico que depende del problema. Exacto. Un flujo de trabajo es básicamente lo que ustedes piensan cómo se va a mover el trabajo, cómo se mueve el negocio, cómo funciona el hospital en este caso. ¿Ya? Aquí vemos, aquí sería, como digo, depende. Aquí, mira, creo que una biblioteca, este es un veterinario, este es una empresa de comercialización de productos. Tienen que ver más que todo cómo funciona, cómo creen que va a ser el flujo desde que inicia hasta que finaliza. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo más o menos da para el examen, Diego? 1 hora y media.
O sea, Ah. a ver, una hora y media. Déjame ver un ratito. A ver, yo tengo esto por tiempo. No dicen. Una hora. Una hora. Una hora. Es que las preguntas teóricas son o las sabes o no, digamos. Da 5 minutos creo que por cada una. Y 10, 15 minutos, máximo 20 por el caso de estudio. Y eso, 10, digamos. Y eso que no están con Martínez. Martínez es peor. El examen será presencial. Entonces les va a hacer preguntas abiertas. Eso. O sea, si les soy sincero, de cierta manera me gusta más el examen presencial con sistema de información, porque aquí o le diste bien o no. Tenés 10 o 0. 10 o 0, 10 o 0. No sé. Y créeme que estas preguntas son bien fregadas. A veces son colgadas. Si uno no sabe bien, te fregaste. Por ejemplo, la fase dentro de vida bueno, no, por ejemplo, una que sea más o menos esta, teoría general de sistema, los pasos para definir etapas. Entonces yo veo esto, una entrada, salida y proceso, y puedo darle pero es esto. Entonces, pucha, yo que miércoles iba a saber de esto. No lo he leído en ninguna parte. En cambio, cuando es presencial, es pregunta abierta. Vos si tenés un poquito de labia, a ver, mira. En teoría general del sistema, ¿cuáles son las etapas? Pucha, yo no sé pues exactamente cuáles son las etapas. Y digo, bueno, sale la información, direcciono esa información, ¿no? Me ideo más o menos. Por eso no les digo que se lo aprendan de memoria, sino que tengan una idea de qué se trata la pregunta, que es un modelo, digamos, ¿no? Y ustedes no lo saben, pero saben más o menos, ven un modelo y lo analizan, ¿no? A ver, un modelo, ya una modelo de ropa, digamos, ¿no? ¿Qué es una modelo de ropa? Una persona que funciona como base para que le pongan ropa diferente y pueda mostrar, mira, entonces funciona como base para que le pongan elementos diferentes y pueda generar algo nuevo, ¿no? Se puede charlar también un poco, no es tan mala la ingeniera, pone medios puntos, ¿ya? Entonces, entiendan la idea. Por eso yo les digo, en esta materia no lo aprendan tanto de memoria. Obviamente hay algunas cosas que sí se tienen que aprender un poco de memoria, como son los trabajos dentro de PUTS, ¿no? Estas cositas sí no hay cómo salvarla. La única salvada es que en captura de requisitos todos hacen algo con los requisitos, ¿no? Con los casos de uso. Aquí todos analizan, es la única salvada. Pero por lo demás se puede salvar. Hay estas cositas que tal vez se tienen que aprender de memoria, pero lo demás yo les recomiendo, busquen relación con algo que ustedes conozcan. ¿Qué es un sistema? Yo no sé qué es un sistema. ¿Con qué lo relaciono? Con el sistema digestivo. Entonces describo el sistema digestivo más o menos qué significa. ¿Qué es un modelo? ¿Qué es un dato? Un dato es un 1. Entonces un 1 es algo así como un objeto, un algo, digamos, le pone incluso, ¿no? Algo que no tiene significado propio, ¿no? Entonces, relacionen, chicos, si no lo van a poder hacer. Relacionen con ideas que ustedes ya conocen y así ustedes pueden sacar más nota, ¿ya? Lo que sí no hay mucho donde rascarle es en el caso de estudio. Por eso es que vale más puntos, porque aquí sí demuestran que saben algo específico, ¿ya? Recomendación para esto de casos de uso: lean su proyecto. Todas las preguntas va a ser sobre un proyecto. De hecho, incluso a veces le pide sobre su propio proyecto. Me va a decir, realíceme el modelo de negocio de su proyecto, le va a decir. Realice el diagrama de clase de su proyecto, ¿ya? Entonces, a veces da un proyecto, así cita un caso de estudio que ustedes tienen que dárselo, a veces les pide de su propio proyecto. Lean su proyecto, cómo se realiza una captura de requisitos,
cómo se hace un diagrama de clases, cómo se hace el modelo de negocio, cómo se hace Ishikawa. Vemos aquí más opciones, ¿no? Modelo de dominio, diagrama de casos de uso, diagrama general de casos de uso, ¿no? El modelo de Ishikawa, ¿qué más? Requerimiento. A veces le puede pedir cuál es el alcance de esto, no sé. Modelo de negocio, Juan Pablo, es cómo el negocio está trabajando. Se hace el flujo de trabajo. Ejemplo, ¿cómo funciona el modelo de negocio de una veterinaria? Bueno, llega un dueño, explica el problema, el veterinario lo escucha, analiza al perro o al animal, lo estudia, le hace unos estudios, pregunta, dicen, entonces hacen su triangulito cuando es una pregunta. Pregunta, dice, ¿necesita un estudio más profundo, o sea, un examen? O si no, perdón, ¿necesita examen? Si la respuesta es no, bueno, entonces se da un diagnóstico y se lo da al dueño y termina. Si necesita un examen, se realiza el examen y vuelve, ¿no? Entonces es más o menos cómo va funcionando. Son los diagramas de actividad, más o menos, ya los modelos de negocio. Entender cómo funciona el negocio. Pueden escribirlo también, ayúdense con un poquito, ¿no? La veterinaria funciona de tal manera que recibe a los perros. Es entenderle cómo funciona el negocio, ¿no? Y capaz hacen un diagrama de negocio. De actividad creo que. ¿Ya? Entonces también estudien Ishikawa. ¿Ya? Lo que yo más aseguro que va a venir diagrama de clase y requisitos funcionales. ¿Ya? De ahí capaz venga Ishikawa, venga modelo de negocio. ¿Qué más puede venir? A ver. Puede venir diagrama de casos de uso. Puede que ustedes le digan, escríbame los casos de uso que tenga este caso de estudio, ¿ya? Entonces ustedes ponen, ¿no? Caso de uso, gestionar médicos, gestionar pacientes, gestionar citas médicas. Es un ejemplo, ¿no? Y después también les puede pedir los actores, ¿no? ¿Qué actores tiene? Aquí tengo el doctor, tengo el administrador, tengo el cajero. Entonces puede ser casos de uso. Puede ser actores, puede pedirle actores. Ishikawa, caso de uso, actores, ¿qué más se les puede pedir? Hacer entrada, hacer el proceso. Modelo de dominio. Hasta ahí nomás creo que ustedes también han hecho, ¿no? No hay más que les pueda preguntar. Más adelante yo creo que les va a preguntar más cosas. De momento estas son, creo que, las probabilidades, posibles cosas que les pueda pedir en un caso de estudio. Puede ser de uno de acá o de su propio proyecto, ¿ya? El problema es que si viene del propio proyecto, todos los de su grupo tienen que hacer más o menos el mismo. Si no, hay algo mal y le baja la nota a todos. Así que van a tener que juntarse entre todos los del proyecto para ayudarse. O sea, no para ayudarse, sino para hablar, digamos, antes del examen, para que se pongan de acuerdo. Bien.